Bueno, acá seguimos. Gracias por seguir de aquel lado y esperarnos. Estamos con la visita de Nicolás y Flor. Nico, la gente quiere escuchar. Flor, la gente quiere escuchar. Cuéntenle, ¿desde cuándo están juntos? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo hoy llegan hasta aquí? Bueno, esa es una historia muy interesante. En realidad nos conocimos cuando éramos chicos. ¿Cuántos años teníamos? 12 años. 12 años. Teníamos 12 años cuando nos conocimos, pero cuando nos pusimos de novio, 2019, y nos casamos en 2022, cuando Messi metió gol a México en el Mundial. Yo estaba caminando en el altar ahí con Muy mi mamá en el bien. brazo. Gritando el gol, digamos. Sí, gritando el gol ahí. Bueno, y después de haberse conocido, el matrimonio, cuéntenos un poco más de la vida de ustedes, cómo se han ido desarrollando, en fin, qué trabajo tienen allá en Paraguay, que sabemos que es un trabajo ministerial, pero vamos primero con el trabajo de ustedes, ¿qué están haciendo? Bueno, en lo que no tiene que ver con lo ministerial, la familia de mi esposa tiene una empresa, una importadora y distribuidora de autopartes. Yo estoy trabajando con mi suegro en esa empresa. Aparte de eso, hago dropshipping, que es un modelo de negocio en el cual vos no comprás mercadería ni tenés depósitos. Nosotros alcanzamos al consumidor final, vendemos y se envía directamente de nuestros proveedores a sus casas. Nunca tocamos el producto. Entonces, brindo asesoría a algunas empresas. Soy ingeniero en comercio y estoy terminando mi maestría en administración y dirección de empresas. Excelente. Flor, contanos un poco. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales con énfasis en política. Actualmente me dedico 100% a mis hijos. Tenemos una hija de 2 años y un bebé. También son míos, sí. Y un bebé de 5 meses. Así que por ahora ese es mi mayor privilegio, digamos. Y aparte de eso, le apoyo a mi esposo en todo lo que él está emprendiendo, ¿verdad? Me ocupo toda la parte logística y también en todo lo que es, ¿verdad? Dedicarse al ministerio, digamos, toda la parte logística, organizativa del ministerio, también normalmente gestiono yo. Perfecto. Como habrán escuchado, Flor tiene un tono de voz que nos llama la atención a todos y queríamos preguntarte un poco más sobre tu familia allá, tus padres, qué hacen allá en Paraguay, en qué lugar de Paraguay, bueno, conocerte un poco más. Bueno, yo soy paraguaya, nací en Asunción. Acércate un poco más. Cuando tenía 19 años, me puse de novia con Nico. Después de eso me mudé a Estados Unidos a estudiar allá, mi carrera universitaria hice allá. Y cuando volví, nos casamos. Y después de, creo que 9 meses de habernos casado, empezamos con todo lo que era el ministerio profético, ¿verdad? A viajar a los lugares donde el Señor nos llevaba. Y junto con mi esposo y el profeta Kevin, un querido amigo, ¿verdad? Del ministerio y nuestro también personal, nos acompañaba y nos mentoreaba junto con los pastores, el apóstol y la profeta Juan Manuel Inerina. Y bueno, y ese fue el trabajo que hicimos ministerialmente por 1 año y 3 meses, ¿verdad? Sí. Creo. Hasta que en 2025, en julio, justo el domingo de mi cumpleaños, 13 de julio quedamos a cargo de la iglesia ahí en Asunción. Y eso es lo que vivimos en Asunción nosotros. Viven en Asunción. Sí. Nico, contanos un poquito más sobre vos, porque ella ya contó su historia de cómo se desarrolló, pero vos acá en la Argentina y tenés, digamos, tu relación con los pastores de esta casa, como Nicolás Curvelo, y bueno, contanos un poco cómo llegaste a Paraguay, cómo fue ese lugar para vos. Bueno, justo hoy estábamos hablando de eso con mis padres en la mesa. Y mis hermanitos me preguntaban cómo puede ser que terminaste, estábamos viviendo acá en Mendoza y terminaste en Paraguay. Mirá. Él dice hermanitos, pero tienen 18 sí, ya está, es más alto que yo, mi hermanito. Sí, y 22, ok. No, empezó a hablarme el Señor sobre Paraguay cuando fui el último viaje que había hecho. Dios me habla desde pequeño. Ya tenía sueños tenía un sueño en donde me bajaba de un avión con un maletín, con mi traje, y veía la bandera de Paraguay en el cielo. Wow.
Impresionante. Esa misma noche me llamaba otra pastora de acá de la ciudad y me decía, ¿qué tal? La noche soñé con vos, soñé que venías de otro país con un traje, con un maletín, la misma noche. Después venía un pastor, no sé si se acuerdan de Andy Chamorro, un evangelista Sí, no, tremendo sí, del sí. sur de Argentina. Y yo estaba orando y le decía, bueno, Señor, vos querés que me vaya a Paraguay, quiero que me confirmes. Y él venía y se me acercaba sin conocer la situación, nada, mi oración, me ponía la mano en el pecho y me decía, así te dice el Señor, vas a ir a esa nación, vas a hacer la bendición para esa nación. Y todo era así, confirmaciones, confirmaciones. Entonces tomé la decisión de ir. Agarré con 18 años y me fui. Increíble. Y ahora ustedes, ni más ni menos, tienen una acción en Paraguay, una acción divina que el Señor ha permitido en ustedes hacer lo que están haciendo. Tienen un ministerio, el ministerio que es Continuidad de Plenitud de Vida aquí en Argentina. Bueno, cuéntenos un poco sobre eso, cómo lo han desarrollado, tienen ministerios aparte de mujeres, de hombres, de chicos, ¿cómo se han desarrollado? Bueno, la verdad es que no era parte de nuestros planes asumir el rol pastoral dentro de Asunción, no eran parte de mis planes ni de los planes de mis padres ni de nadie ahí presente. Estábamos orando justamente por qué iba a pasar con la iglesia, porque los pastores locales se iban a ir y creo que la mayoría pensábamos que se iba a disolver en ese momento la iglesia. Claro. Una noche vuelvo de un viaje, el Señor me levanta a las 3 de la mañana, salgo a orar, el Señor me dice, mira el cielo, estoy moviendo los cielos, te vas a quedar como pastor en esta iglesia. Wow. Yo le dije, Señor, no tengo carácter pastor, no tengo la Seré paciencia yo, de decía. un pastor, no tengo... Le llamo a mi papá al día siguiente, le cuento esto, y mi papá me dice, Nico, no creo que estés listo, no tenés carácter de pastor, no tenés paciencia de pastor. Confirmando. Entonces, listo, dije, nada, listo, ya está, perfecto, qué bueno, quería sacarme la duda. Pero el Señor venía hablando sobre esto y hubo una fecha muy específica, unas semanas antes de que se fueran los pastores. Sí, que empezaron a venir muchos profetas de otro país. Nos visitaban muchos profetas, pasaban por Mira. Paraguay, nosotros los recibimos siempre que el profeta Kevin va a recibir un profeta en Argentina, pasa por Paraguay, es como una escala Claro, Paraguay, sí, sí, digamos, ¿no? una escala, Asunción sí. es una escala y casi siempre quedan una noche. Y para Claro. nosotros, de Red de Bendición, Por los supuesto. recibimos, se sentaban con nosotros y nos decían, no tengan dudas que el Señor los va a levantar como pastores este año. No tengan dudas de que el Señor los va a establecer. Y ya fue muy evidente cuando estábamos de visita en un evento con una profeta que no nos conocía, no conocía nuestra situación, nada. Nos dijo, chicos, pasen al frente. Así les dice el Señor, van a tener una iglesia en esta ciudad. Va a ser una iglesia muy próspera, vas a ministrar desde el púlpito, pero también vas a ministrar empresarios. Gran parte de tu ministerio va a ser parado en un púlpito, pero la otra parte de tu ministerio va a ser sentado en la oficina con empresarios. Wow, qué impresionante. Y bueno, y ahí comenzamos con Plenitud de Vida. Previo a haber roto el pensamiento de decir, no es para mí, no soy yo. No, No, la verdad es que no rompimos el pensamiento. Seguimos ¿sí? pensando Sí. igual. Es que en ese momento no habíamos superado ese pensamiento, pero sí nos pusimos de acuerdo entre los dos y le dijimos al Señor, Señor, nosotros no creemos que tenemos la capacidad, jamás estuvo en nuestros planes, pero si esto es tuyo, nosotros vamos a ser obedientes y esperamos que vos hagas el resto. Qué bueno. Esa es nuestra oración, Señor, esta es tu iglesia, no es nuestra iglesia, y ¿quién más va a querer que su iglesia crezca que Dios mismo? Entonces se lo entregamos en sus manos. Cuando nosotros empezamos, la iglesia no tenía recursos, no tenía casi nada. Personas que ni nos conocían nos dijeron, che, el Señor me habló anoche en un sueño, gente que ni siquiera es cristiana, que tenía que enviarle esto, nos mandaba una bolsita de madera y cuando abríamos tenía cientos de dólares, esto es para el inicio de su ministerio. Wow. Y una y otra vez empezaron a aparecer este tipo de situaciones donde empezaron a aparecer recursos. La iglesia era muy pequeña cuando eso, creo que eran como 3 familias. Y viene un empresario en Paraguay y dice, bueno, ¿qué tal? Quería comentarles que tengo un salón disponible con un lugar para 80 personas, Wow. que tiene pantalla, que tiene sonido, que tiene todo el lugar. Voy a poner una persona para que limpie antes y después del evento, así que ese lugar va a estar listo ahí para ustedes. Nosotros no podíamos Increíble. creer, ¿y cuánto tenemos que pagar por esto? Y me dice, no, es una ofrenda. Entonces empezó, por eso digo, la iglesia la hizo el Señor. Después nosotros con mi esposa habíamos viajado, ministrado en muchos lugares, muchas familias, matrimonios durante nuestros años en Paraguay. Cuando asumimos el rol pastoral vino mucha de esa gente a servir con nosotros
Pero incluso Inclusive- gente de otros países. Sí. Ah, bien. Gente que había, de repente nosotros fuimos a ministrar en una iglesia en Brasil, y cuando estábamos ministrando en Brasil, esas familias que estaban presentes en la iglesia de Brasil se mudan a Paraguay, a Asunción, y cuando se mudan, como nos conocieron en ese viaje, asisten a nuestra iglesia. Y así Wow. la iglesia fue creciendo, y hoy tenemos un ministerio de jóvenes, un ministerio de niños, o sea, con maestros. Tenemos nuestros discipulados todos los miércoles. Todos los discipulados, capacitaciones son online, porque el predio con el que contamos solo los días domingos. Y Bien. además de eso es una capital, todo es más a las apuradas, todo es Claro. mucho más lejos, las distancias son más amplias. Entonces toda la logística, con la facilidad que tiene uno hoy de hacer todo online, Y más fácil. aparte tenemos Marcel, que es también un pastor de la red, ¿verdad? Que él vive en General Aquino, está a 3 horas y media de Asunción. Bueno, él Sí. tuvo la gracia de colaborar con nosotros en el ministerio, entonces él da el discipulado online todos los miércoles. Mirá vos, qué bueno. ¿Verdad? Él hace ese trabajo, ¿verdad? De apoyarnos de esa manera. Y aparte, mientras nosotros estamos aquí en Mendoza, podemos también estar tranquilos, porque aparte de nuestro excelente equipo que se está ocupando de toda la parte logística allí en Bien. Asunción, Marcel y su esposa Nati tuvieron la gracia de poder ir y predicar todos los domingos. Viajan 3 horas y media los sábados y vuelven a su casa el domingo para seguir con su horario laboral. Estando ustedes acá, la iglesia sigue moviéndose. La Sí, iglesia sigue se moviéndose. Tuvimos sigue gente trabajando. nueva el domingo otra vez, hubo gente nueva creo el sábado de vuelta. Casi todos los fines de semana gente nueva. La iglesia va creciendo todos los meses, cada vez es más gente. Creo que la lista de las personas de la iglesia ya pasaron las 100 personas, las que están rotando todos los meses, asistiendo. Entonces, para la gloria de Dios, la iglesia está creciendo. Hemos tenido bautismos el mes pasado. Tuvimos bautismos, Mirá. bautizamos un lindo número de gente, fue un evento muy lindo, un día de la familia, creo que fueron 60 personas a ese evento. La iglesia está creciendo, y para la gloria de Dios, realmente yo tengo mucho trabajo en mi día, de lunes a sábado, y los domingos a la tarde incluso hago mi maestría, por eso no vine este domingo a la noche a la iglesia, pero empiezo a las 2 de la tarde y termino en la noche, y no tenemos tiempo para dedicarle así exclusivamente al crecimiento de la iglesia. Sin embargo, la iglesia está creciendo por el Señor, Wow. porque la gente ve respaldo, hay milagros, hay sanidades, O sea, ahí están demostrando que es realmente como Dios les dijo. O sea, yo lo voy a hacer, dijo el Señor. No Sí. era por ustedes, por las cualidades, sino por el... Yo entiendo que el Señor lo que vio en ustedes fue el corazón dispuesto para recibir de lo que Él tiene, y los ha dotado de herramientas tan grandes que, bueno, hoy vemos estos frutos que están creciendo y creciendo en la iglesia en Paraguay. La iglesia en Paraguay tiene una relación social, tiene llegada a los distintos estamentos sociales con palabras, alguien que lleve, no sé si me entiende más o menos la pregunta. Tenemos gente de todo tipo, de Bien. distintos sectores sociales, de distintas ubicaciones. Hay gente que viaja muchos kilómetros para llegar a la iglesia, hay gente que hace más de 1 hora en auto todos los domingos para llegar a la iglesia. En ese sentido, tenemos tanto gente de la capital como gente de las afueras que se toma el trabajo de venir, porque, como te digo, con la iglesia no tuvimos un enfoque específico, simplemente fue creciendo con el de boca en boca. El Claro. nuevo que cayó llegó, se convirtió, trajo a los familiares, vinieron, los tocó el Señor, y así se fue expandiendo en ese sentido. Realmente, bueno. un milagro muy grande que tuvimos también es, por ejemplo, con la compra de todo. Imagínate que la iglesia empezó de cero. Sí. Y de un momento para el otro ya teníamos músicos, los músicos son todos profesionales, estudiados, y nos dijeron, bueno, necesitamos una consola profesional, sonido, cables, micrófonos, todo, y todo eso suma. Ellos me decían la lista y yo veía los números subir y decían, son miles de dólares. Le dije, podemos hacer un plan, de acá a un año vamos comprando las cosas. La cuestión es que en menos de un mes ya teníamos todo, porque el Señor fue haciendo el milagro. De repente venía gente que estábamos ministrando y nos decía, vamos a esta sala, a esta tienda de música. Entramos en la tienda y decía, dame la mejor batería eléctrica que tengas en este lugar. Sí, está esta, cuesta tanto. Perfecto, y compraba, tomá, esto es para tu iglesia. Y el Señor iba poniendo gente así, una tras otra, y la iglesia se equipó sola. La equipó el Señor. Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Entonces, para la gloria de Dios, todo eso se fue
es que ese Señor es el que va supliendo. Él Y él puso va tocando ladrillo los tras corazones, ladrillo. claro, digamos. él va tocando Yo los llego el corazones, ¿no? domingo, predico, terminamos y nos vamos. O sea, es eso. Y la iglesia crece. Y la iglesia crece, pero en medio de eso, la adoración, una presencia de Dios tremenda. Palabra, administración, hay palabra profética, hay restauraciones, vemos milagros de restauración muy fuertes en matrimonios, en familias. Entonces, lo que sí se nota es un gran respaldo de Dios. Wow. Un gran respaldo de Dios. Y también tenemos un equipo humano excelente allá en Asunción, ¿verdad? Gente que ama al Señor, Sí. que ora, ama a las Sí. personas, ¿verdad? Busca cada vez más, ¿verdad? Perseguir la santidad, perseguir la unción del Señor. Y eso hemos visto también que el Señor ha respaldado. Gente que llegó de una forma a la iglesia y ahora vive de una forma en donde su vida es un testimonio andante Wow. de lo que el Señor puede hacer en la vida de una persona cuando se rinde Qué completamente a Él. Así que Impresionante. eso también yo creo, ¿verdad?, que aporta muchísimo al crecimiento de la iglesia. ¿Alguna vez nos contaste, Nico, así un poco en intimidad, cuántas cosas te han pasado, pequeños milagros, cosas que has vivido? Me imagino ahora, ha pasado, tienen algún testimonio fuerte para que la gente sepa que por ahí, lo que muchas veces decimos, tenemos el conocimiento, la práctica y los resultados de lo que conocemos, ¿no? Y esos resultados nos da convencimiento. Por eso comentar un poco de esos resultados, de todo lo que ustedes han vivido, es para que aquel que está de aquel lado vea que hay un Dios poderoso que trabajó en ustedes, que sigue trabajando en ustedes, que sigue sustentando en ustedes. Por eso, si tenés ese milagro que haya ocurrido, que te acuerdes. Hemos vivido muchos milagros en la vida de nuestros hijos recientemente. Sí. Mira. ¿Verdad? Bueno, como dije antes, ¿verdad? Tenemos un bebé de 5 meses. Ujú. Cuando recién empezamos con esto de la iglesia, no sé, creo que estamos 4 meses, ¿verdad? Aproximadamente. Bueno, empezamos a tener muchos sueños, ¿verdad? Que habían ataques hacia la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Y nos pasó que Nico llegó a almorzar y el bebé estaba acostado y él se estaba por ir al trabajo y nuestra hija de 2 años nos avisa que el bebé no estaba bien. Ujú. Entonces vamos y le miramos y el bebé se estaba ahogando. Y no respiraba, básicamente, ¿verdad? Lo que sí que ese día yo me desperté y vi un extractor de aire en un lugar donde yo normalmente en la casa nunca voy. Y lo que sí, durante mi día, varias veces esa imagen se me venía a la cabeza de ese extractor. Ajá. Entonces cuando Nico me trajo el bebé todo duro y me dijo, el bebé no respira, yo le dije, anda y abrí el cajón que está en nuestra pieza, en tal lugar, y saca el extractor. Y él se fue corriendo y en menos de 1 minuto el bebé ya estaba respirando. Wow. Y de estar duro y lila pasó a respirar otra vez. Y eso fue, bueno, un susto grande, ¿verdad? Pero después nos pasó lo de nuestra hija, que también tuvimos muchos sueños, ¿verdad? Que nuestra puerta en la casa es una puerta de madera muy grande y pesada. Sí. Y ella normalmente no mete ni los dedos ni nada. Pero en ese momento, ¿verdad? Metió la mano y cerró la puerta al viento. Entonces ella empezó a llorar. La puerta se cerró por completo, sobre sus 4 dedos, por completo. Y era una puerta muy pesada. Sí, es Entonces una puerta ahí grande. ella empezó a llorar y fuimos con Nico, yo abrí la puerta, él la agarró, la llevó a que el agua corriente... Sí, tenía los 4 dedos aplastados. doblados, la marca con la De la marca de puerta. toda la puerta y Sí. los dedos de un color ya... Sí, así, súper inflado, ¿verdad? Y era una fractura probablemente, Sí, sí, sí. ¿verdad? Se veía muy mal. Entonces yo estaba juntando el hielo para llevarle a la urgencia y mientras Nico empezó a orar. Y empezamos a orar en familia, ¿verdad? Y pedirle al Señor un milagro, ¿verdad? Entonces Nico decía, Señor, yo te pido, ¿verdad? Por la mano de gracia, te pedimos, Señor, que la cuides, que no tenga ninguna fractura. Y estaba mal. Lo que sí que ahí Gracia dice amén y deja llorar. Wow. Y le miramos la mano y tenía la mano perfecta. No le quedó Entonces, ni un moretón. Impresionante, qué impresionante. Sí, y milagros de ese tipo muchos. También milagros con la gente, con los hermanos de la iglesia. Tenemos una hermana de la iglesia que tenía una empresa, estaba en quiebra, estaba en una situación muy difícil. Viene, nos cuenta la situación, le visitamos, hablamos de su negocio estaba liquidado.
fulminado. Ya no tenía stock, ya no tenía mercadería, no tenía forma de levantarlo, no tenía recursos, muchas deudas encima. Y le hablo de la historia de Gedeón, cuando el Señor usa los 300 para vencer un gran enemigo. Ya tenía una gran deuda, le quedaba muy poca mercadería. Yo le dije, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor un milagro, hacemos una gran feria, una gran liquidación, haces esto. Implementamos estrategia de las manos de milagro de Dios. Sí. Y reapuntó de forma tremenda. Y así, bueno, Milagro muchísimo. de sanidad también. Yo cuento las cosas de nuestra familia principalmente, primero para guardar un poco la privacidad, ¿verdad? De la gente de la iglesia, pero también porque nosotros le pedimos algo al Señor. Le pedimos que mientras nosotros nos ocupamos de sus asuntos, Él pueda ocuparse Amén, sí. de los nuestros. Y realmente el Señor fue fiel, ¿verdad? Nosotros habíamos hecho un viaje a Guatemala antes de que yo esté embarazada de Mateo. 2024. Y desde ese viaje que a mi esposo le habían diagnosticado asma, ¿verdad? Él no podía respirar, todo el tiempo tenía que estar con inhalador, todo el tiempo tenía que estar con las pastillas de corticoides. Sí. Y después de eso, cuando Mateo ya nació, le diagnosticaron con una hernia de disco, ¿verdad? Con un dolor de espalda tremendo, cada día era un sufrimiento terrible, que llegó al punto donde él ya no podía alzar a nuestros hijos. Tengo los documentos y las fotos con la hernia de disco y sí. Todos los datos, sí. Y bueno, la verdad, llegó a un punto donde ya era insostenible, todo el tiempo era pastillas para la hernia, para el dolor, inyecciones para el dolor, pastillas para el asma, y donde realmente ya no era más vida, ¿verdad? Él predicaba los domingos y después no podía pararse en la casa, ni acostado ni sentado podía estar. Impresionante. Sí, no, y en un momento me encierro en oración. Fue un día de muchas cosas, de esos días que todo lo que podía salir mal salió mal. Y orando en mi habitación, el Señor me habla de cuáles iban a ser los siguientes tiempos de gloria, tiempos de milagros, tiempos de esto. Y el Señor me dice, con esa misma unción, que habían sucedido varias cosas en ese día, pero con esa misma unción que viste estos milagros, te sano ahora mismo, te sano de los pulmones, te sano de la espalda, agachate, tocate los pies, hace esto, hace aquello. Y empiezo a realizar todas las acciones que antes no podía. Yo no le podía ni siquiera alzar a mi hija, que me dolía la espalda. Claro. Entonces empezamos, eso fue un milagro 100%. No tuve que volver a tomar un inhalador, no tuve que volver a tomar una pastilla, no tuve que... ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ahora eso fue un viernes y llegó el domingo y él estaba predicando y el dolor volvió peor que nunca. Sí. Y entonces ahí dijimos, nosotros nos subimos al auto cuando terminó la reunión y dijimos, no vamos a permitir que esto pase. El Señor ya soltó el milagro y nosotros vamos a creerle a Él y no a este dolor. Oramos juntos y el dolor se fue y de ahí nunca más volvió. Que conste que una de las líderes de la iglesia me dice, sin saber el contexto de esto, tuvo un sueño en el que vos te veo agachado y veo una bruja con las manos en tu espalda baja. Entonces, imagínate el nivel de detalle con el que el Señor habla al respecto. Porque nadie sabía de este dolor, solamente yo y, bueno, nuestros pastores, ¿verdad? Que nos cubrían en oración constantemente. Sí, la familia. Impresionante. La verdad que lo que estamos tratando de transmitir por acá, de ese Dios que creemos y que por esa fe que nosotros tenemos, lo que a ustedes les ha pasado, el Dios se ha manifestado. Y es más importante quién hace el milagro que el milagro en sí, ¿no? Exacto. Que es el Señor el que integralmente nos toca a cada uno de nosotros y nos usa para su ministerio. Y la verdad que vuelo sobre esto, vos no tenías ni idea qué ibas a hacer, no te encontrabas capacitado para hacer, pero el Señor no le importó y dijo, yo sí te creo, yo sí te voy a hacer. Y bueno, vemos esto y hemos tenido este tiempo con ellos que nos han mostrado esto tan bonito que es lo que Dios hace con ustedes. Y el Señor no tiene límites, lo hace donde ustedes están y con ustedes, con su familia, y le pedimos a Dios que lo siga haciendo, que siga haciendo mayores cosas con ustedes y por sobre todas las cosas que ustedes no tengan el control, que el control lo tenga siempre el Señor. Preguntándoles también sobre esto, si tienen alguna palabra han preparado alguna palabra para darle a la gente o no, o algún mensaje, tienen en unos minutitos para hacerlo ustedes. Bueno, personalmente, la verdad que no tenía nada preparado. No importa, es conforme a lo que han hablado, creo que... Realmente llega un momento en la vida en donde tenemos que aprender a entregarle todo lo que el Señor puso en nuestras manos al Señor. Tener esta confianza plena en Dios,
dejar de estar cargando con ansiedad, con lo laboral, con las deudas, con las cosas. Saber entregarle todo esto al Señor y aprender a depender de Él. Y yo creo que el secreto para que, o sea, el nivel de intervención que el Señor tenga en tu vida es 100% proporcional al nivel de entrega que vos tengas. Wow. Entonces, si la entrega de tu vida es 100%, le permitís al Señor que haga una intervención al 100%. Pero si de repente hay áreas que uno se quiere guardar para sí mismo, hay áreas que uno dice, no, mi matrimonio, tener una segunda familia, el tener esto, tener aquello, si hay áreas que vos decís, esto no le quiero entregar al Señor, esas cosas son las áreas donde el Señor no va a intervenir, son las áreas donde vos le decís al Señor, Señor, de esto me encargo yo, no te encargas vos. Cuando vos tenés deudas y vos decís, voy a lucharla por mi cuenta, voy a trabajar todos los días, y tratás de hacer planes, tratás de hacer cosas, cuando en vez de hacer eso acompañado de entregarle la carga al Señor, lo querés hacer por tu propia cuenta, por tu propia dependencia, creo que esa es la trampa más grande que podemos vivir, la trampa a través de la cual el enemigo quiere que vivamos, digamos, ¿no? Dejar de depender del Señor y creer en nuestra autosuficiencia. Y eso. No sé si quieres aportar algo. Y yo creo que lo que podría decir es que si es que algo vale totalmente la pena, es permitir que el Señor rompa todas nuestras estructuras, ¿verdad? Todo lo que nosotros pensamos que es servirle a Él, ¿verdad? Y darle la libertad de obrar plenamente nuestra vida, ¿verdad? En cada área, que en el momento puede ser doloroso, capaz tratar con algunas heridas del pasado, tratar con, no sé, rencor que podemos tener en nuestro corazón hacia ciertas personas que podríamos pensar que no se merecen nuestro perdón, o hábitos también que sabemos que al Señor no le agradan, pero a los que nos aferramos. Vale la pena totalmente el sufrimiento temporal de hablar estas cosas, de trabajar, ¿verdad? Estas cosas para lo que el Señor tiene más allá de eso, para nuestras vidas. Exacto. ¿Verdad? Así como dice su palabra, ¿verdad? Que el esfuerzo de ahora no se compara a la gloria que va a venir después de eso. Amén. Amén. Qué bueno. Bueno, damos gracias porque nos han visitado, hemos cumplido con los tiempos. Vos de que estás de aquel lado, si tenés alguna pequeña pregunta por hacer, tenés 2 minutos para mandar esa pregunta. Y bueno, aquí estamos con ellos que nos han visitado, que están con nosotros, que vienen a mostrarnos todo lo que está creciendo el Señor en los distintos medios. Cuando le entregamos nuestra vida a Dios, Él hace esto, nos da la posibilidad de ser una herramienta en sus manos, que es lo mejor. La palabra dice que es mejor dar que recibir, y esto ellos lo que han hecho, han sido dadores de su tiempo y de su vida para que el Señor los use, y damos gracias porque han estado acá. Gracias por acompañarnos, por venir, siempre son muy bienvenidos. Ustedes saben que nosotros como familia en esta radio y la familia de la fe de este lugar, siempre esperamos la visita de ustedes, siempre los anhelamos, siempre estamos atentos, oramos mucho por ustedes también. Así que bueno, estamos esperando también a tu hermano Emanuel que llegue, sí. Para también vamos a buscar, o sea, queremos que aquellos que han sido los principales testigos de la obra de Dios puedan estar acá y puedan transmitir a través de esto que hay un Dios que nosotros seguimos, que es un Dios de amor, es un Dios que provee, un Dios que está con nosotros. Así que te pedimos en este momento, no te vayas de ahí, estamos a el último bloque. Vamos a una pequeña pausa, los despedimos, le damos gracias por estar acá, los despedimos y decimos que nos visiten próximamente otra vez con lo que ustedes quieran, porque esta casa está abierta para ustedes también. Amén. Así que bueno, un segundo, no te vayas, último bloque, ya nos vemos.